Sara Lovera, periodista y especialista en medios y género. Cuenta con una experiencia de 39 años como periodista y 35 en el ámbito del feminismo. Entre sus principales publicaciones se encuentran El voto de las mujeres, Tejedoras de la palabra, Hablan los medios, Las elecciones de las mujeres, Propuestas legislativas y Tejiendo futuros, Reconstruyendo esperanzas, entre otras. Ha realizado diversas investigaciones de suma importancia, como Las viudas del carbón, una historia centenaria, Las costureras, y fue coordinadora de la investigación sobre el feminicidio en México. ¿Cómo están ustedes? Este día es muy importante porque iniciamos las teleconferencias de trincheras compartidas entre hombres y mujeres. Vamos a intentar desde aquí, desde este bloque, de esta serie de teleconferencias, abordar algunos de los temas contemporáneos más importantes. Y quizá el de la comunicación y la imagen de la mujer en los medios sea uno de los grandes temas de este siglo. Yo quisiera empezar señalando que la idea de que las mujeres creen algo sobre sí mismas tiene que ver con lo que las y los especialistas llaman la autoimagen de la mujer. Y la autoimagen de la mujer, es una dimensión marcada por todas las condiciones sociales de nuestro mundo, no solamente por los medios de comunicación. Hemos sido conformadas como seres para otros. La cultura y el mundo patriarcales hacen mella en nuestro interior como seres inferiorizados, secundarios e incompletos. Uno de los instrumentos globales y abarcadores de este fin de siglo, cuya función es representar, resignificar y afirmar perfiles humanos, es sin duda el de los medios de comunicación de masas, cuyos mensajes, el día de hoy, en esta época, circulan por millones por todo el mundo en forma instantánea y uniformada. Es así como se sostienen mandatos, normas, reafirmaciones y conductas de lo que los otros esperan de las mujeres. No existe, por tanto, hoy día mayor globalización que la marcada por los medios de comunicación. Sus instrumentos de alta tecnología circulan en segundos, reflejos culturales propios y ajenos, cuya circulación también es inasible e incontrolable. Ahora mismo estamos usando un medio de comunicación de alta tecnología a través de lo que estamos haciendo juntos en esta jornada. No hubiera podido hacerse hace 15 años, de ninguna manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se puede controlar cómo se uniforman las imágenes de las mujeres en todo el mundo en segundos y de manera paralela, a veces sin palabras. Por lo tanto, estos medios, que no solamente son los medios audiovisuales, sino que están también en otras esquinas y en otros lugares de la literatura popular, a lo que hoy llamamos la Internet, y muy pronto los teléfonos celulares, a través de los más variados productos de consumo cultural, estos medios reflejan nuestro ser mujer de manera distorsionada y adecuada ¿a qué? A las necesidades del poder masculino principalmente. La norma y la disuasión se transmiten desde una perspectiva patriarcal. Esta es una forma de pensar en el mundo. Puede pensarse de forma patriarcal desde cuerpos de hombres o desde cuerpos de mujeres, pero se piensa desde el poder de cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Esto es a lo que llamamos una explicación científica que se conoce como género o teoría de género. Pues bien, estas imágenes que decide una sola forma de pensar pasa a través de los medios modernizados hacia los 5 continentes, a través de inmensos consorcios transnacionales de la comunicación que nos envían mensajes con una sola visión, no solo la de los hombres,
sino multiplicada por millones, una visión que tiene que ver con la estructura social en la que vivimos. ¿Cuál es el problema? Que nosotras y ellos creen que el mensaje que nos están enviando a través de este sistema universal de medios de comunicación sí tiene que ver con nosotras. Y esta es una discusión. Los medios son la caja de resonancia del poder, reflejan algunas de realidades de los hombres y las mujeres, distorsionan algunas de estas imágenes, pero siempre parten de algo que hay en la realidad. Y en la sociedad actual, todavía podemos decir el día de hoy que las mujeres todavía están siendo oprimidas por un sistema de relaciones sociales y por un sistema de poder. Y los hombres todavía en este sistema gozan de algunos privilegios. Veamos, a través de los mensajes de estos medios, si una se pone a diseccionar el producto, a analizarlo, de las caricaturas, de los cómics, de las novelas rosa y del corazón, de la pornografía a la publicidad, con información sistematizada como la que ahora difunden grandes empresas o noticiosa que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, atrás está el poder como divisa fundamental. Ir desilvanando esta realidad es lo que ha hecho a lo largo de muchos años la crítica desde una perspectiva de género. Básicamente, quienes trabajamos estos temas, circulamos en relación a los medios de comunicación bajo dos convicciones. Una, que los medios son trascendentes en la construcción cultural. Y dos, que a pesar de todo, nos reflejan, a pesar de las distorsiones, y funcionan como espejos de autorrepresentaciones. Es decir, por eso son tan exitosas las telenovelas en las televisoras abiertas, porque algo de lo que nosotras pensamos y algo de lo que nosotras vivimos está reflejado ahí. Es cierto, y lo reitero, que en parte describen nuestra vida simbólica. ¿Qué quiero decir con vida simbólica? Lo que nosotras mismas pensamos de nosotras, por un lado, y cómo nos están significando en el mundo cultural. Nuestra vida simbólica está ubicada principalmente en dos grandes, dijéramos, rutas o caminos. El de las mujeres, de seres como para otros, en la maternidad y en el amor, en la pareja. Son como los dos grandes significados con los que se construye la imagen de las mujeres. Y eso va por todas las carreteras culturales y por todas la construcción psicosocial de lo que somos las mujeres. Pero también se materializa en la parte económica y en la parte social concreta. ¿Cómo se materializa? Con el tratamiento social que se da a esos dos grandes estereotipos de imagen de las mujeres que repiten los medios. El de la madre sacrificada y el de la mujer ligera. Ese también tiene una relación en la vida concreta, en la vida social, en la vida de todos los días. Es decir, los medios no crean esas imágenes, están en la sociedad, pero lo que sí hacen los medios de comunicación es que las reafirman y las proyectan. La crítica feminista se ocupó mucho tiempo en desmenuzar los contenidos y las imágenes femeninas en los medios. Los refutó y, por tanto, el movimiento de mujeres reciente de esta época, de los años 70, decidió durante mucho tiempo crear sus propios medios porque no confiaba en los medios privados. Ello originó un divorcio fenomenal entre lo que estábamos construyendo las mujeres como opciones para buscar nuestra reivindicación y nuestra liberación, y cómo caminaban los medios, se refuncionalizaban, aparecían las nuevas tecnologías sin captar lo que estaba pasando en los cambios
de la vida de relación de las mujeres. Esto yo digo que es un divorcio que se está remediando con tareas y jornadas como las que ahora compartimos. Lo urgente hoy, de cara al siglo XXI, es cambiar esa situación de divorcio. Vivimos un proceso, ya dijimos, de globalización que no es solo la de los medios, sino la económica, pero esta globalización, la que se hace por las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que abre son puertas al conocimiento. Mientras más se produce, más se crea conocimiento. Einstein dijo que al comenzar el siglo XX, que la supervivencia del planeta Tierra dependería de superar 3 grandes revoluciones. La primera revolución fue la atómica, el descubrimiento del mecanismo para destruir. Volvió, la pensábamos pasada, hay algunos ejemplos de estos mecanismos para destruir. Están las guerras que se pueden ver a través de la televisión. La segunda gran revolución, dijo Einstein, es la revolución de la información. Es la revolución en la que estamos viviendo. Es ahora cuando tenemos montones de mecanismos a través de los cuales se produce una gran cantidad de información. Vamos a hablar un poco después de cómo se está reproduciendo el conocimiento a través de estos mecanismos. Pero Einstein hablaba de una gran tercera revolución que era la de la sobrepoblación. Creo que esa gran revolución también la hemos vivido casi de manera paralela a estos últimos 100 años en que han cambiado de manera trascendente los medios y hemos vivido una parte de la sobrepoblación y se han hecho mecanismos para detener sus efectos negativos, como todo esto que tiene que ver con políticas demográficas que en México funcionan hace 30 años. Pero volvamos a lo que nos toca. La revolución de la información es la era del conocimiento. La información no es inocua y no deja de tener repercusiones. Y estoy hablando de la información. Nadie puede negar que vivimos esta revolución, pero para las mujeres esta historia larga de los medios que hemos visto, como en los acetatos, cómo fueron apareciendo, como en apenas 6 años pasamos del telégrafo a la internet, para las mujeres que vivimos esta larga historia, durante siglos no fuimos incluidas en el proceso del conocimiento. Estuvimos al margen. Los medios masivos nos han permitido, y la revolución de los medios de comunicación nos han permitido que estemos ahora también interactuando. Pero mucho de este conocimiento producido de la imprenta al telégrafo, dijéramos, no llegó a nosotros y mucho aún todavía no llega porque nosotras estábamos aisladas, porque no participábamos en el mundo de lo público, porque algunos sectores de la humanidad también estaban separados y aunque nos ha dominado la era de la nueva tecnología y de lo que muchos llaman y llamamos sociedad de la información, todavía el crecimiento del conocimiento significa que está marcando una división todavía entre quienes acceden a él y quienes no acceden a él. En este sentido, hay una gran discusión sobre cómo tienen urgencia de acceder las mujeres a este conocimiento, porque todavía se controla su producción por las vías comerciales de los medios. El conocimiento, como lo hemos entendido hasta hace poco, ha pasado a ser una mercancía. Y en esa mercancía vender la imagen estereotipada de las mujeres en la publicidad ha sido en buena parte
el uso principal de la imagen de las mujeres en los últimos años. Aunque las cosas están cambiando muy lentamente. Así como la información a través de los medios masivos también se ha convertido en una mercancía, con todo lo que se produce globalmente, también, reitero, lo es el conocimiento. Tenemos que pensar un poco en cómo el conocimiento nos lo están vendiendo y con él una serie de imágenes y de ideas sobre lo que somos los hombres y las mujeres. Como se sabe, además, en esta historia de la evolución del conocimiento, la información pública nació con la humanidad y la práctica social. En una época lejanísima puede ubicarse el origen del reportaje informativo, por ejemplo. Y una podría pensar que las primeras reporteras o reporteros de la historia fueron aquellas personas encargadas de pasar la voz sobre los encantos y trajines de los integrantes de la profesión más vieja del mundo. Ese es un estereotipo. Cuando yo digo profesión más vieja del mundo, también tiene en el fondo un signo, un significado. ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en las mujeres que venden el placer sexual. Se dice que el reportar también es uno de los oficios más antiguos del planeta. El de contar lo que está sucediendo. Nuestros antepasados lo contaron en sus pinturas rupestres que hemos descubierto en el siglo XX. La imprenta surgió en 1445. Ella fundó el periodismo impreso y los libros, la multiplicación del conocimiento. La evolución de la prensa, sin embargo, es muy significativa en los últimos 100 años. En ese mismo lapso sucedió la revolución de las comunicaciones. Es importante saber que ahora vivimos en la era de la alta información y estamos saltando casi de manera instantánea de Gutenberg a Bill Gates, porque los libros no han desaparecido y al mismo tiempo estamos en la pantalla de nuestra computadora, de manera sistemática y a veces estar ahí es imprescindible. Muchos siglos más tarde, desde 1445, llegó el telégrafo, finales del siglo XIX. La gran revolución se dio entonces, la de las comunicaciones en el siglo XX. Imágenes y sonido en segundos a través de la computadora es el signo de nuestro tiempo. Los medios, sin embargo, están monopolizados. Podemos ver ahora en pantalla quién los controla, de quiénes son. ¿Cuántos medios solamente en México están manejados por más o menos 9 monopolios de la comunicación? Y estos 9 monopolios utilizan todas las herramientas de la comunicación. Es curioso cómo grandes periódicos que tienen nombre de periódico tienen tras sí el control de 4, de 6 o de 8 radiodifusoras, tienen acciones en un canal de televisión y pueden tener un negocio de venta de información sistematizada. Por el otro lado, cuando ya vemos en la práctica que estos consorcios han tenido éxito al manejar al mismo tiempo las distintas tecnologías de la comunicación, aparece en nuestro conocimiento y aparece como una gran oportunidad las posibilidades que tenemos de comunicación para llevar a las mujeres otras imágenes, otras acciones que se están realizando en el mundo y que no pasan por los medios. Porque hace más o menos 30 años que las mujeres aumentaron su participación en la vida económica, que las mujeres ingresaron de manera masiva a las universidades y que su vida de relación y familiar cambió por el hecho de que se popularizaron los anticonceptivos. Las familias hace 30 años podían ser todavía, algunas las son, de 6 o de 7 hijos. Y hoy las familias son de 1 o de 2 hijos, según se trate y según la región donde nos desarrollamos. Pues eso ha generado cambios en la familia y ha generado cambios en la vida de relación de los hombres y de las mujeres
los que no se están reflejando en los medios de comunicación. Todavía un estereotipo permanentemente asentado en las telenovelas es el de la madre, ya decíamos, o el de la mujer que tiene miedo, o en el de aquella que es abusada y no responde. Y no hay una telenovela que diga que tenemos derechos, que están en la Constitución y que hay agencias donde pueden ser atendidos estos derechos, no solo nacionales sino extranjeras. Entonces, lo que ha pasado es que los medios de comunicación están distorsionando la evolución de la mujer, por un lado, pero por otro lado, estas nuevas tecnologías producen tanta información que de pronto nos sentimos incomunicados. Las carreteras de la información acumularon tanta información que han empezado a tender cortinas de humo o a opacar lo que parecía una gran oportunidad. Y en ese lugar, ¿dónde estamos los hombres y las mujeres? Quizá podríamos seguir hablando de los medios para imaginar cómo es el signo de nuestro tiempo y para acercarnos, y quizá en el acetato un poco vemos mejor el número de medios que se están produciendo todos los días en el país, y quizá en lugar de verlos detenidamente, pudiéramos hablar un poco de la paradoja que yo empecé a marcar hace apenas un minuto. Las mujeres estamos e ingresamos al mundo de lo público, pero no estamos reflejadas en los medios de comunicación con justicia en ese mundo de lo público. Por un lado, tampoco estamos reflejadas en los medios de comunicación con lo que estamos proponiendo y haciendo para transformar el mundo en el que estamos viviendo. El de los hombres y de las mujeres, y que se ha dado en llamar conflicto entre los géneros. Porque la salida masiva de las mujeres a trabajar, el uso de los anticonceptivos, las oportunidades en las universidades, la creciente acumulación de conocimiento sobre nuestra condición y por lo tanto la creciente incorporación de las mujeres a posiciones de poder o a lugares a donde se puede influir. Uno muy importante es el de ser maestra, por ejemplo, y estar con ustedes en todas las aulas y estar organizando la investigación para el conocimiento en las áreas del profesorado y de la investigación. A pesar de que las mujeres hemos ido hasta ahí, todavía la sociedad dice que tenemos que estar en la casa. Y los medios de comunicación lo reafirman. Ya desde mucho tiempo antes habíamos empezado a hacer la crítica feminista para empezar a cambiar esos medios. Pero esta imagen de la que hablaba, de lo que la sociedad espera de nosotras, ¿dónde se va a sentar? ¿De qué tamaño es el problema? Si yo me regreso unos cuantos años, en México en 1998 tenía, y a través de ellas, de las radiodifusoras, se mandan los mensajes de reafirmación de lo que somos los hombres y las mujeres. Tenía en 98 más de 1,155 radiodifusoras y repetidoras de televisión. 600 canales de televisión que incluían los de servicio público y los privados. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión informó que a esos 600 canales se han sumado más o menos 40 en los últimos 10 años. Su público potencial, el de estos medios, de radiodifusoras y televisoras, era del 70% de este país. Y por ahí, en este conjunto, se va el poder de la imagen.
y el poder de los temas. Esto es lo que yo quisiera en esta charla hacer sentir a quienes la comparten conmigo. Cuando uno habla de medios de comunicación y se refiere solamente a uno de los monopolios, se está perdiendo de los cientos de canales audiovisuales en toda la República Mexicana. Imagínense que solo los noticiarios producen, incluyen todos los días, más o menos, 149,000 noticias. Porque yo estoy hablando de las televisoras locales y estoy hablando de las televisoras alternativas y estoy hablando de las imágenes que ahora se están empezando a transmitir con información y ya hay servicios en toda la República que uno puede recibir noticias, y creí que aquí lo tenía porque uno ya vive con él, a través del teléfono celular. Y ahí también, cuando uno ve los anuncios en la televisión, están vendiendo las imágenes de los guapos y de las guapas de las telenovelas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con esta forma exponencial como presentan las imágenes de los hombres y las mujeres los medios de comunicación? Estos sistemas audiovisuales lo que nos obligan es a reflexionar sobre qué clase de perfiles de seres humanos nos están presentando y a dónde nos conducen. A veces valdría discutir el tema. ¿A dónde nos conducen estas imágenes? A convencer a las mujeres de que su papel no ha cambiado, sino que ahora tiene más trabajo que antes. Las mujeres tienen que significar para su vida cotidiana lo que se ha esperado de ellas hace más o menos 2000 años. Y al mismo tiempo, las mujeres a través de los medios están llamadas. Hay un programa de televisión, no sé quién lo haya visto, donde se concursa a las mujeres por su signo zodiacal en una de estas televisoras abiertas, y al mismo tiempo se las pasa a verificar si con el signo han sido suficientemente inteligentes. Pasan a prueba. Y entonces estamos en la dificultad, en la circunstancia de que tenemos que responder a los papeles tradicionales y estamos llamadas a ser la mujer moderna. Se puede en ese programa aplaudir 10 veces más a una mujer que ha terminado la licenciatura y el doctorado, pero la pregunta que sigue y lo que se dice que se va a medir es cuánta capacidad psicosocial tiene para ser madre y para cuidar a su prole. Esta paradoja contradictoria frente a la gran revolución tecnológica de los medios de comunicación y el lugar desde donde se toma a la mujer para reflejarla y proyectarla a los medios, entra a otra contradicción que vale la pena comentar. Cuando pensamos en estos grandes medios y en estas nuevas tecnologías y en esta cantidad de periódicos que se imprimen todos los días en el mundo, estamos pensando en quién hace esos medios. Y entonces yo tengo que comentar acá que los medios hoy, atrás de los medios, está una enorme fuerza de trabajo femenina. La pregunta es, ¿por qué los contenidos de los medios, que además dedican hoy hasta un 70% en trasladar imágenes de violencia, que está en la sociedad, pero la que acentúan los medios y le dedican mucho tiempo? En la construcción de los mensajes, de los programas, de la radio, de las cápsulas, están muchas manos femeninas. Más allá del
del 40%, según la última investigación que se hizo en Puerto Rico para América Latina. 40% de la fuerza de trabajo de los medios de comunicación audiovisuales somos mujeres. ¿Por qué no cambian entonces los contenidos? Y esto es quizá el tema que se va a desarrollar a través de todas estas teleconferencias. Tiene que ver con lo que llamamos la construcción de lo que somos los hombres y las mujeres y se llama perspectiva de género. ¿Por qué, a pesar de ser mujer y estar construyendo imágenes, privilegiamos las imágenes del poder? Y aún más, privilegiamos algunas de las imágenes de la violencia. Esta es una situación paradójica y contradictoria porque quizá que es uno de los instrumentos globales más importantes que podría servir para el cambio, no está sirviendo para dar el paso, sino para reafirmar, ahora sí que, el pasado. Y luego tenemos otro gran segmento que tendríamos que pensar en él, cuando hablamos de medios de comunicación de masas e imágenes de las mujeres, que son las audiencias. Quizá algo sobre lo que tenemos que reflexionar, que sobre todo en este momento, en el año 2008, seguramente con noticias frescas o noticias pasadas, hemos estado discutiendo la legislación sobre los medios. Y esta legislación, yo pienso que podría incluir el tema de las audiencias. Es decir, la opinión pública, las personas que miran, consumen los medios de comunicación, podrían convertirse en audiencias activas. La tendencia es que la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación, la tendencia entre las especialistas, obliga a identificar determinadas audiencias. Por eso yo digo que se pueden organizar, porque cuando alguien decide hacer una programación, está eligiendo a la audiencia que lo puede recibir, lo cual tira el mito de que nosotros elegimos qué ver, ¿no? Resulta que cuando se hizo un periódico X, podemos decir cuál, La Jornada, se pensó que iba a ir a los medios universitarios, estudiantiles e intelectuales, y se hizo para responder a las necesidades de ese sector. Cuando se hace un medio impreso, amarillista, con grandes temas del crimen, ¿no? De pronto se hace para cierto sector que le gusta leer o evadirse a través de los temas del crimen de su propia realidad. Y por ahí, cada empresa va generando su clientela y va creciendo su negocio. Entonces, ¿dónde está la gente que quisiera mirar otras imágenes de las mujeres distintas? Esa es una tarea pendiente y una tarea que tenemos que hacer desde la academia y desde la construcción de nuevas opciones educativas. Porque los nuevos medios de comunicación también nos permiten pensar en realidades parciales en este mundo global y nos permitirían construir estos mecanismos. ¿Por qué tendríamos que hacer este ensayo? Lo hemos estado haciendo en los últimos 10 años, cuando menos, en toda la República Mexicana. Lo que no sucedía hace 15 años sucede hoy, y es que muchos periódicos de distintos estados de la República, algunos de ustedes lo saben por experiencia, según donde ustedes vivan, pero por ejemplo en Tabasco se produce una publicación de mujeres hace como 10 años y hay una página de manera permanente en el periódico Presente, este suplemento de La Mujer Actual, se produce en Últimas Noticias, pero si hablamos de Oaxaca, en el periódico El Imparcial, se produce cada semana Caracolas, que es un suplemento
periodístico dedicado al tema de la condición femenina y tal vez nos vamos un poco más al norte, en el periódico El Porvenir. Permanentemente se publica en Monterrey una página de mujeres y en muchos lugares de la República Mexicana a través de la cadena del periódico El Sol de México podemos ver la temática de las mujeres. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cómo es recibida por las audiencias? ¿Y cómo es que estas audiencias que reciben estos medios impresos entran en contradicción con la terrible cantidad de noticias y de documentos y documentales de la violencia cotidiana? ¿Qué hacer entonces? Tenemos que empezar a pensar en invadir con mensajes desde las mujeres y de género los medios de comunicación de masas, con pequeños segmentos, no en segmentos aparte. A pesar de que yo digo que no sé qué pasa, tengo la impresión, alguien me ha dicho, que un suplemento puede sacarse del medio del periódico y tirarse a la basura. Una barra de mujeres en la televisión puede hacer que el televidente cambie de canal, porque no lo quiere ver como exacto. Una barra de mujeres y de temas de mujeres en la radio puede hacer que el radioescucha se vaya a una radio de música. ¿Por qué es importante entonces intervenir los medios desde otro lugar? Porque si pensamos que en el país hay 9.315 diarios en toda la República, que se tiran, que se imprimen 14 millones de ejemplares de estos más de 9.000 diarios, y que puede haber tantas copias como uno imaginara a través de la Internet, para no llegar a las que presume Japón, que en Japón se hacen 71 millones de ejemplares de diarios, uno podría imaginar que algunos mensajes de representación de las mujeres del día de hoy, de las mujeres como ustedes y como yo, que vamos a la escuela, que tenemos expectativas para cambiar nuestra vida, que hemos decidido regular nuestra maternidad y vivir en unas familias más equilibradas, que estamos interesadas en la ciencia, que estamos interesadas en la tecnología, que estamos reflexionando sobre la paz en el mundo, sobre cómo resolver algunas de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que estamos preocupadas por enviar otros mensajes a nuestras hijas y a nuestras alumnas, que tenemos necesidad de conversar desde otro lugar sobre nuestra realidad, tendríamos una gran oportunidad de multiplicar estos mensajes en esos 14 millones de ejemplares de periódicos y en esas enormes carreteras de la información por la Internet. Por ejemplo, entonces ya estamos hablando de la comunicación como un instrumento para mejorar la condición de las mujeres. La filósofa y poeta María Zambrano, española, que vivió en México y en Cuba, decía que el gran problema de la democracia es el cómo hablar del pueblo o cómo hablar al pueblo. Cuando esa cuestión se resuelva a través del diálogo que hoy se hace en buena parte a través de los medios de comunicación, ese día, decía María Zambrano, estará cumplida la democracia. Y no podemos hablar de democracia mientras se mantengan las diferencias abismales entre la vida de los hombres y las mujeres. No podemos hablar de democracia mientras exista discriminación y opresión para las mujeres. ¿Y dónde está esa opresión y discriminación? Dirán ustedes. Pues los propios medios hablan de que las mujeres ya cambiaron, ¿no? Las mujeres están anunciando automóviles americanos en toda la programación, pero también hay una serie de una gran médica en algunos programas de la televisión. Y de repente los noticiarios de televisión dicen, las mujeres ya están en la Cámara de Diputados, han conseguido una ley de igualdad,
han conseguido una ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Y cuando yo pregunto, desde mi programa de radio, a las mujeres, que me hagan alguna sugerencia de qué debo introducir en ese programa de radio, las mujeres que escuchan este programa, que es del Instituto Mexicano de la Radio, que lleva a todo el país, lo que preguntan es, ¿dónde puedo acudir para saber cuáles son mis derechos? Entonces estamos fallando, definitivamente. No estamos haciendo una difusión adecuada de los derechos. Creo que podríamos abordar y dejar aquí, en esta ocasión, algunas de las reflexiones de cómo modificar los mecanismos de comunicación con las mujeres. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en volver a convivir con los medios tradicionales. Estoy pensando en el cineclub en la escuela, donde haya debate. Estoy pensando en sesiones de audiencias y discusión de lo que se puede bajar de la internet, ahora incluso en términos de películas y de sonidos, y ponerlos a discutir en el aula. ¿Valdría la pena? Digo, yo me pregunto, que a veces se hacía de manera aislada en los pueblos cuando se llevaba el cinematógrafo del Chopo por ahí a todos lados, ¿no? ¿Qué tanto podemos imprimir de la internet algunas de las leyes y de los derechos de las mujeres? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Qué tanto significa en costo cuando no podemos quizá hacer 1 millón de libros? Pero sí podríamos tener muchísimos libros en las bibliotecas que comunicaran los grandes hallazgos de las mujeres. Voy a contar una anécdota. En el año 2006, la Cámara de Diputados hizo la más grande y mayor investigación que sobre violencia se haya hecho en México, abarcando de fondo 10 estados de la República. Elaboró en ese proceso no solo los 10 informes de cada uno de los estados de la República, sino que elaboró compendios y libros adicionales sobre el tema de la violencia y el feminicidio. Hizo series estadísticas y un libro hermosísimo de mapas. No sabemos dónde están esos libros. Sabemos que hay un archivo en la Universidad Nacional Autónoma de México y otro en una comisión de la Cámara de Diputados. Ese conocimiento está en compactos. Podría trasladarse a través de la internet y podría adquirirse, con una copia que adquiriéramos, podríamos hacer una enorme difusión de este acumulado de conocimiento, que las mujeres no saben, y hay dudas sobre lo que está pasando en términos estadísticos en violencia y en homicidio de mujeres. Entonces, ¿por qué no aprovechamos los grandes medios de comunicación para poder trasladar conocimiento, por un lado, producir opinión y discutir y dialogar entre nosotras, entre nosotros y con el poder? Creo que ese es el gran desafío en materia de comunicación en los años por venir. De ahí, entonces, también el valor de las democracias modernas, que permiten que exista y que podamos ejercer la libertad de expresión. Y que los nuevos instrumentos de la comunicación permiten la circulación de las ideas. Esto es, hoy podemos, con los ejemplos que puse, hacer visible lo invisible, transparentar sucesos y situaciones, promover el debate y generar el diálogo en la diversidad, hombres y mujeres, y en la pluralidad de nuestras sociedades, sin temor a enfrentar al otro o a la otra que genera normalmente la distorsión y el ruido y la no comunicación. Hoy vivimos en una sociedad diversa, en una sociedad plural, donde no solamente
hacemos esa diversidad los hombres y las mujeres, sino hacemos esa diversidad los grupos indígenas, los grupos estrictamente hablando que viven en zonas específicas de producción, como en la única región donde se explota el carbón en México, y hay un tipo de minero especial y un tipo de familias particular que no conocemos, o en lugares donde hay sociedades pluriculturales, como todo alrededor del Estado de México, el más grande de la República, en donde prácticamente conviven 6 u 8 etnias en una misma fábrica, por cierto, de la zona industrial de Toluca, por decir algo, ¿no? ¿Por qué no, entonces, aprovechamos las nuevas tecnologías de la comunicación, donde las mujeres empezamos a hacer la mitad de la humanidad y la mitad del trabajo y la mitad de la fuerza creativa? ¿Por qué no aprovechamos en este régimen democrático de hoy el desarrollo de una opinión libre? ¿Por qué no discutimos la importancia de los medios de comunicación en una práctica de difusión de los derechos de las mujeres, mucho más amplia que la que hoy tenemos? Si tuviéramos que retomar algunas de las palabras de este día, en esta conversación que hemos compartido, probablemente tendríamos que retomar como 4 ejes que vale la pena repetir. 1, que los medios de comunicación son un espacio de difusión y de discusión pública que tienen nuevos mecanismos y nuevos instrumentos tecnológicos que permiten llegar al último lugar del mundo en segundos, y que eso los hace o nos hace pensar que tienen una gran responsabilidad, y que pueden ser estos, los medios de comunicación y su estela de complejidades y nuevas tecnologías, un vehículo para el ejercicio del poder público. Le llama poder ciudadano. Quiere decir reivindicación de los derechos de las mujeres, organización de las mujeres, quiere decir comunicación entre las mujeres, aunque estemos en un lugar distinto, en Chiapas o en Chihuahua. A través de ellos, de estos medios, por lo demás, podríamos también... estaba haciendo el resumen, perdón. 1, tenemos que tener la convicción de qué son los medios. Una segunda cuestión es que los medios son un importante instrumento para propiciar la liberación de las mujeres y un mejor diálogo con los hombres en este proceso que hablamos de cambio trascendente en estos años, donde las mujeres han ido a la escuela, han salido a la arena pública y se han modificado muchas de las relaciones familiares. Una tercera cuestión es que podemos hacer nuestros propios medios y convivir con los medios comerciales. Yo creo que las posibilidades de intervenir y de hacer medios a través de las nuevas tecnologías de la comunicación permiten pensar de una manera distinta a lo que sucedía con las mujeres en los años 70. Y la última cuestión es que tendríamos que incluirnos de manera sistemática, estudiantes, profesores y profesoras, mujeres organizadas, en la discusión de la legislación. Yo creo que en este país vamos a seguir discutiendo cómo armar los medios públicos durante los próximos 5 años. Estoy segura, más allá de alguna reglamentación o modificación constitucional de la que ahora estemos hablando. La importancia de incluirnos en la reglamentación y en el proceso de discusión de la ley es que tenemos que incluir algunos de los convenios internacionales más importantes, que significa que las mujeres deben ser educadas en las nuevas tecnologías de la comunicación para poder comunicarse. Quizá hemos dado una muy leve pincelada, repitiendo lo que hemos estudiado en los últimos 40 años, que es la imagen distorsionada y estereotipada de la mujer en los medios, pero que ahora es doblemente trascendente
porque alguien puede bajar una señal de satélite en un pueblo y mirar cómo somos las mujeres occidentales y no tener que ver nada con nosotras y de pronto sentir que esa imagen se le está imponiendo. Pero la otra es que en ese lugar, con la misma señal, una mujer indígena puede darse cuenta que existimos y que quizá tenemos algo en común. Es decir, ofrece esta gran revolución de los medios y del conocimiento esta doble posibilidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.